Unas palabras brevísimas antes de presentar a nuestro querido protagonista, y nunca mejor dicho, lo de protagonista. Yo voy a decir una simple cuestión. Lo más importante de todo en la vida es ser feliz. Esto es lo más importante. Fijaros que no hablo de bienestar, ni no, ser feliz. Y para ser feliz, la clave es ser libres. Libres de verdad. Uno solamente puede ser feliz si es libre. Libre de verdad, insisto, es decir, si no está atado por sí mismo, por sus propias dependencias de drogas o de otro tipo. A veces son dependencias intelectuales, estereotipos mentales, una mente dogmática, estar atado, estar anclado a ideas, ¿no? La única manera de ser de verdad feliz es ser libre. Esto implica tener discernimiento, saber dónde se encuentra el bien y saber cómo voy a ser de verdad libre, tener discernimiento y después fuerza de voluntad para poderlo aplicar. Y ahí es donde entran los medios de comunicación en gran manera. Para de verdad poder tener discernimiento y entender dónde está el bien y lo que me va a hacer feliz, va a influir mucha gente, los padres los primeros, la familia, el colegio también. Pero desde luego los medios de comunicación tienen un poder extraordinario. Qué bien lo ha dicho el rector, ¿verdad? Ha dicho ese poder que tenéis tan grande y que sois muy responsables de ese poder. En realidad este foro está pensado para eso. En realidad este foro está pensado para que los medios de comunicación, que ya son de por sí responsables, intenten serlo cada vez más. Reflexionen sobre la importancia de todo lo que dicen en la comunicación, sea en la ficción o no ficción, sea en la radio, sea en la prensa, sea a la hora de hacer una serie. Reflexionen sobre ello pensando en que al final tienen que hacer una sociedad libre para que sea feliz. Bueno, con esto, pues, qué mejor, hablando de los medios de comunicación y de su importancia, que presentaros a Luis del Olmo como protagonista. Yo le decía a la entrada a Luis, no sé cómo te voy a presentar, porque para mí eres un héroe. Es verdad, yo desde niño me levantaba por las mañanas oyendo su voz. Yo a Luis le presentaría como la voz, entre que tiene esa voz tan acogedora, entre que es un gran comunicador. Ser comunicador en gran parte es un don. Es verdad que además hay que trabajarlo y hay que tener técnica, como decía Bach, ¿no? Juan Sebastián Bach, pero es un don. Ser un comunicador como el que es él es un don, no se puede aprender por más que estés en las mejores escuelas, ¿no? Entonces yo me levantaba por las mañanas con su programa Protagonistas, con su música, desde el año 1973 hasta el año 2013, es decir, hasta antes de ayer, y en todas las cadenas, además, en Radio Nacional de España, en la COPE, en Onda Cero, en Punto Radio. Es un sabio. Es un sabio, como todos sabéis, porque además inventó nuevos formatos, los bonsáis, etcétera, ¿no? No solamente tenía esa voz, no solamente tenía esa inteligencia para captar cuál es el verdadero mensaje, qué es lo que engancha a la gente y decirlo, y esa inteligencia para luego comunicarlo y hacer hablar a los demás, sino que además construía nuevos formatos. Con lo cual ya casi con decir eso, pues este salón de actos podría estar abarrotado, ¿no? Para ver a escuchar a una figura como él. Pero es que además luego se comprometió en el campo de las drogas. Fue de las pocas personas, yo creo que hace 20 años, formó un programa que se llamaba Todos contra las drogas. Ahora nos hablará él de ese programa, de mucho éxito, un programa semanal, nada menos de 1 hora de duración, creo, él nos lo contará ahora. Y otras cosas, organizó aquellos famosos partidos de fútbol, drogas, ¿no? Donde había deportistas. Hace falta tener esa intuición para decir uno el deporte con las drogas, y de esta manera transmito esta idea de que las drogas no te van a hacer ni más joven, ni más fuerte, ni mejor en absoluto, ni las legales ni las ilegales, porque hay un comercio detrás, como ha dicho el rector, ¿verdad? Que al final es lo que nos ata, esta maldita historia del mercado, que hace muchas cosas buenas, es verdad, pero cuando la cogen hay unos pocos que no quieren más que abusar de la gente para hacerse ricos. Con esa codicia pues pasan cosas como esta. Bueno, sin más, querido Luis, con todos mis respetos por estar aquí en esta Facultad de Ciencias de la Información, que de la que han salido tantos periodistas, y con nuestra gratitud enorme porque esté aquí una gran figura presente y también histórica como eres tú. Bienvenido a esta tu casa, muchas gracias, y cuando quieras más te damos la palabra. Un fuerte aplauso para Luis. Después de unas palabras que tengo aquí, yo estaría dispuesto, si vosotros lo queréis, a recordar el mundo de la droga con las preguntas que vosotros queráis hacerme. Decía el periodista italiano Eugenio Scalfari, fundador del diario La Repubblica, que el periodismo es gente que cuenta a la gente lo que le pasa a la gente. Yo me he pasado toda la vida explicando a los oyentes qué es lo que hacen esas otras personas a las que no se conoce personalmente
y que sin la intermediación de un medio de comunicación pasarían inadvertidas para la mayoría de los ciudadanos. Con este objetivo, en 1990, pusimos en marcha en el programa Protagonistas el espacio Todos contra las Drogas, una hora de antena semanal en la que intentábamos explicar un nuevo fenómeno que provocaba alarma social. Les recuerdo que en esos años las drogas, junto con el terrorismo, figuraban entre las máximas preocupaciones que los españoles manifestaban según el barómetro del CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas. Paradójicamente, un cuarto de siglo después, existen más sustancias, más accesibles, más baratas y, sobre todo, los consumos se inician a edades cada vez más tempranas. Y, sin embargo, las informaciones que reflejan los medios de comunicación son mucho menores y, en muchos casos, superficiales. Y no es que yo ahora vaya a decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque en algunos aspectos se ha avanzado mucho, pero sí es cierto que las drogas ya no son un fenómeno nuevo y en cambio hay otras preocupaciones que han ocupado su lugar en la primera plana sin que el problema se haya solucionado. Cuando en 1990 comenzó Todos contra las Drogas, no fue fácil seguir la información que la sociedad, nuestros oyentes nos pedían. Todos nos preguntábamos qué estaba pasando y, sobre todo, a quién le estaba sucediendo. Entonces, recuérdenlo, parecía un problema de marginales, cuando la realidad era bien otra. Las drogas estaban introduciéndose en todos los ambientes sociales y culturales. Como bien saben, la prensa tiene un efecto magnificador con las noticias nuevas. Un solo caso de sobredosis de heroína en esos tiempos ocupaba una portada en la prensa, mientras que hoy, si no se trata de un personaje muy conocido, como ocurría el pasado año con el actor norteamericano Simon Hoffman, no aparece en los medios. Y otros problemas igualmente importantes, como los comas etílicos que suceden los fines de semana, a las que son apenas adolescentes que practican botellón y ya no son noticia. Así de importante es la responsabilidad que debemos asumir los periodistas, dimensionar la realidad que nos ha tocado vivir. En este sentido, déjenme recordar un estudio que realizó la UNAD, una organización que acoge a más de 200 ONGs que trabajan en drogodependencias. Según su cálculo, solo un 10% de la población tiene una relación directa con los adictos a las drogas, contando a los afectados, familiares y profesionales que les tratan. El resto de los ciudadanos nos formamos una opinión de lo que está sucediendo con ese colectivo a través de lo que leemos y escuchamos en los medios. Es toda una responsabilidad que nuestras informaciones no distorsionen la realidad de los fenómenos sociales. También están las redes sociales, me dirán los más jóvenes, entre los que se manejan con soltura y que pueden utilizar libremente los afectados. Y es verdad que por la red figuran muchas verdades y también muchas informaciones interesadas. Y los periodistas aún tenemos un papel en el contraste de las informaciones. También me dirán que los más jóvenes no leen el periódico ni escuchan los programas matinales de la radio y en la tele solo ven series. Y eso también es cierto, pero hoy como ayer, al final la sociedad piensa sobre ellos y se ve reflejado en los medios convencionales, les afecta y acaban por asumir que si a través de los medios de comunicación se percibe que consumen drogas como si fuera una autoprofecía cumplida, acaban por adoptar comportamientos que asumen que son ritos de juventud. Los expertos nos explican que para combatir ese efecto indeseado de los mensajes en los que se habla de los comportamientos negativos de los jóvenes, se deberían dedicar espacios similares para explicar actitudes en positivo. Lamentablemente, la actualidad nos pasa por delante y casi nunca hay espacio o tiempo
para abordar esas historias de vida. La ventaja de tener un programa semanal de 1 hora de duración nos permitía la ventaja de poder profundizar en aspectos de un problema tan complejo que en una noticia de apenas 1 minuto no se puede conseguir. Al principio no fue fácil encontrar respuesta a todos nuestros interrogantes. Teníamos las notas que emitía el Ministerio del Interior sobre decomisos de drogas y sobre los hurtos protagonizados por los que robaban para conseguir una dosis de heroína, que entonces era la sustancia que más preocupaba. Eso ocupaba la realidad de muchas familias que sufrían en silencio y sufrían avergonzadas lo que les estaba sucediendo. Se preguntaban qué habían hecho mal y por eso, porque se culpabilizaban de su problema familiar, no querían aparecer ante los medios de comunicación. En cambio, quienes sí venían a la radio eran aquellos afectados que provenían de ambientes más desfavorecidos y que ante el micrófono querían echar en cara a la sociedad que les había fallado. Poco a poco, año a año, conseguimos desechar ese tópico que asociaba drogodependencia con delincuencia y tuvimos magníficos testimonios de todo tipo. Recuerdo uno, por ejemplo, de una pareja joven de unos 30 años. Él acababa de finalizar su tratamiento contra la cocaína en Proyecto Hombre. Nos contaba que no comenzó en la adolescencia, sino hacía solo unos años, cuando la presión por su trabajo como ejecutivo le llevó a buscar fuerzas en la coca. Su mujer nos contaba que en ese tiempo de consumo de su marido, en solitario y ocultándose, nunca fue consciente de que uno de los problemas eran precisamente las drogas. Pensaba que su comportamiento errante se debía a que había encontrado otra pareja. Esas historias de vida, ponerle cara y voz a problemas genéricos que reflejan los estudios, es uno de los privilegios de los medios de comunicación. Tampoco fue sencillo explicarle a los pocos profesionales que en esos años 90 comenzaban a realizar los primeros tratamientos de desintoxicación, de que en la radio se podía hacer información sin necesidad de recurrir a la espectacularidad. Por un lado, los profesionales recelaban de los medios y nosotros de lo que no sabíamos si eran verdaderos expertos o lo que entonces se llamaban sectas, que recogían a estos chicos desorientados y les sometían a dudosas pruebas de esfuerzo. Desde Protagonistas y también desde otros medios, conseguimos poco a poco cumplir esa tarea de servicio que se nos supone y convocamos a los profesionales que con mucho esfuerzo y pocas o ninguna ayuda pública en esos momentos, todo hay que decirlo, intentaban abrir los primeros centros de tratamiento, porque como en tantos otros fenómenos, la iniciativa privada, la de las organizaciones humanitarias, van por delante de las oficiales. Entonces, uno de los retos era explicarle a los ciudadanos que esos centros de tratamiento no podían estar en guetos, sino junto a los lugares donde vivían esos adictos. Ya saben el dicho que tienen los anglosajones: no en mi pato de atrás, queremos cárceles, queremos centros de salud mental, pero cuanto más lejos de mi casa, mejor. Más tarde tuvimos que darle el micrófono a los profesionales que introdujeron medidas más difíciles de explicar, pero imprescindibles para llegar al punto donde nos encontramos. ¿Por qué darles metadona a los heroinómanos? ¿O qué sentido tenía el intercambio de jeringuillas? Después, cuando se introdujeron las salas higiénicas de venopunción, lo que popularmente conocemos con narcosalas, también tuvimos que dejar tiempo de radio para explicar por qué había lugares a donde esos drogodependientes podían acudir a consumir su droga y que eso no significaba admitir que el consumo de drogas fuera una buena opción, sino todo lo contrario. Estábamos hablando de estrategias para acceder a los más afectados. Todo esto yo tuve el privilegio de conocerlo también de primera mano a través de Proyecto Hombre, una de las ONGs más relevantes de nuestro país,
de la que formo parte de su patronato, desde que en 1993 pusimos en marcha los partidos de fútbol benéfico Drogas No. La iniciativa partió del entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. No nos conocíamos, pero sabía de mi preocupación a través de Todos contra las Drogas en Protagonistas. En pocos días aglutinó un potente equipo de voluntarios. Como presidente de ese comité estábamos junto a nosotros el entrenador del Barça, Johan Cruyff. Más tarde tomó el testigo Emilio Aragón. Por cierto, desde aquí permitan que envíe un abrazo muy fuerte a Johan Cruyff, que en este momento lo está pasando muy mal con ese cáncer en el pulmón que le han detectado. Estoy seguro que Johan, con el carácter y con la fuerza de vivir y continuar viviendo, lo va a superar. Jaume Rouras, hoy un gran empresario con Mediapro, gestionó los derechos de televisión y que la Liga de Fútbol Profesional nos diera una fecha oficial en su calendario, un lujo que ahora difícilmente se conseguiría. El presidente del Barça en ese momento, José Luis Núñez, y más tarde los dueños de los grandes estudios del país, desde el Real Madrid al Sevilla, el Valencia, nos brindaron sus instalaciones para conseguir varios objetivos y a cuál más importante. Sabíamos que era muy importante conseguir fondos para destinarlo al tratamiento de drogodependientes. Escogimos Proyecto Hombre porque tenía centros de toda España y nos ofrecía las garantías de seriedad que requería un proyecto de esa envergadura. El mundo del fútbol se volcó, pero también los medios de comunicación. Compañeros de todas las cadenas de radio, de todos soportes informativos, colaboraron desinteresadamente difundiendo ese mensaje de unidad. Conseguimos también la presidencia de honor de la reina doña Sofía. Una agencia de comunicación tan potente como Basat nos ayudó a redondear los mensajes imprescindibles para llegar a toda la sociedad. El objetivo prioritario era decirle a todas esas familias y a los jóvenes que estaban pasando por un problema tan angustioso que no estaban solos, que todos nos sentíamos responsables de su problema. Y allí estaban en el césped del Camp Nou los mejores jugadores de este país, los del equipo anfitrión y la selección de los mejores de la Liga, pero también veteranos de toda España y periodistas, artistas, cantantes, los referentes sociales del momento que con su presencia ya estaban dando testimonio de que la sociedad no se desentendía de su problema y que eso que decían algunas personas, de ellos se lo han buscado, no era el sentir de la mayoría de los ciudadanos. En las gradas del Barça o el Madrid, 100.000 aficionados. Conseguimos juntar para esa buena causa a enemigos de juego irreconciliables, como el Real Madrid y el Barça, el Sevilla o el Betis. Cualquier gesto servía para difundir un mensaje de solidaridad. Fueron 10 años intensos e irrepetibles. Tengo una compañera que dice que a ella las drogas le han dado muchas satisfacciones, y lo dicen como yo porque después de esos partidos que tanto trabajo nos costaba organizar, veíamos el resultado. Cuando acudimos a un centro de Proyecto Hombre y asistíamos a una alta terapéutica o nos invitaban a una terapia, eso nos reconfortaba. Veíamos que ese espectáculo tenía sentido, servía para algo. Afortunadamente ahora existe interés y dedicación por parte de las administraciones por ocuparse del problema de las drogas. Precisamente hoy estamos por invitación del Plan Nacional sobre Drogas, pero también he de decir por mi experiencia como miembro del patronato Proyecto Hombre que continúan haciendo falta muchos recursos y que todavía hoy hay adictos que tienen que retrasar su tratamiento porque hay listas de espera. Y creo que es una obligación de los medios de comunicación explicar que salir de las drogas es posible, pero no es sencillo, porque si no el mensaje que transmitimos es ¿por qué no probar si cuando quiera lo puedo dejar? Y ese esfuerzo pasa inadvertido. Y además, sin haber acabado con el problema de la heroína y la cocaína, el alcohol, una adicción que ha aparecido silente durante bastante tiempo, durante tantos años, ahora también está protagonizando muchos tratamientos
y mientras tanto se pueden comprar drogas sintéticas por Internet. Nuestra obligación continúa siendo hacernos eco de esas realidades sin invalidar toda la tarea bien hecha, porque he de decir también que estoy orgulloso de que nuestro país sea uno de los que no mete en la cárcel a los consumidores, mientras en 22 países del mundo existe pena de muerte para quien trafica con drogas. Y sé que nuestros profesionales tienen una voz reputada en los foros internacionales. Y si en 1990 nuestros programas se llamaban Drogas No, porque ese era el sentir general, había que transmitir tolerancia cero. Hoy sabemos que las drogas se han instalado y que sin tirar de la toalla hay que ser realista, y lo imprescindible es cambiar la estrategia y explicar a las familias cómo hacer mejor su tarea de educar. Aprovecho para reflexionar a propósito del papel de los profesionales que trabajan en prevención. Es muy importante que nos digan lo que está pasando, el porqué de los consumos, pero es mucho más útil que cuando les brindan un micrófono aprovechen para ofrecer detalles prácticos de cómo conseguir el objetivo de educar con responsabilidad. No regañen a los padres y les digan que las familias no saben imponer límites y normas porque unos lo hacen y otros no. Explíquenles lo importante que es la autoestima para evitar buscar refugio en las sustancias y cómo fomentarla en la familia, por ejemplo. Hay otros discursos que tampoco aparecen habitualmente en los medios, y es el de la corresponsabilidad, como esas rayas que un joven o una joven se hacen limpiamente cuando van de fiesta, provoca un terremoto a miles de kilómetros de distancia. En el lugar donde se cultiva y donde se extiende la corrupción y el crimen, como está sucediendo actualmente en México, con más de 30.000 muertos en menos de 10 años. El libro de Don Winston Cartel lo explica muy claro, y su autor dice que si no existiera demanda, en España, en Estados Unidos, no habría este tráfico infernal. Tampoco se habla de los daños al medio ambiente que supone el proceso de la hoja de coca en la selva con sustancias químicas. Y termino, amigos, ese discurso de corresponsabilidad es una de las sugerencias que os lanzo a los periodistas que ahora tenéis un altavoz desde el que explicar las diferentes caras de un fenómeno tan complejo como es el consumo de drogas. Muchas gracias. Y con la historia de las cosas que hiciste. Bueno, como él mismo ha dicho, habría un turno de debate para hablar con vosotros. Yo creo que esta es una gran oportunidad para que le hagáis algunas preguntas, o bien responsables de medios de comunicación, o bien alumnos que os estáis formando en este campo, especialistas, admiradores. ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta? Empezar. ¿Alguna pregunta? Sí, el delegado del Gobierno, Paco Babín. Querido Luis del Olmo, muchísimas gracias por estar aquí. Yo no puedo dejar de glosar tu permanente implicación en este tema, que efectivamente tiene mucho que ver con todo lo que has descrito, y qué duda cabe que yo también quiero agradecerle a Begoña, como tú has hecho también la suya. Yo soy lego en comunicación, yo soy médico. Creo, evidentemente, en la necesidad de la participación de todos en la definición de las políticas de salud y de salud pública. Creo que la salud pública tiene mucho que aportar desde el punto de vista del compromiso en relación con la Declaración de los Derechos Humanos. Creo que la salud es un derecho absolutamente fundamental. Pero a veces tenemos dificultades los que queremos efectivamente empatizar con la población y trasladar mensajes que sean eficaces y eficientes a la búsqueda de ese objetivo, en elegir la propia estrategia de comunicación. Voy a ver si soy capaz de explicarme brevemente. Un mundo libre de drogas, una utopía, una utopía. Usted lo ha dicho, yo lo comparto indiscutiblemente. Es posible que en algún momento se hubiera podido plantear la hipótesis, pero yo creo sinceramente que cuando Naciones Unidas preconiza un mundo libre de drogas, lo que está es definiendo una utopía. Cuando la Organización Mundial de la Salud
dice salud para todos en el año 2000, está definiendo una utopía. Y todos lo sabíamos. Pero todos nos encontrábamos cómodos en la idea de trabajar por esa utopía, porque nos orientaba a todos hacia un objetivo común, independientemente de que supiéramos que la utopía era inalcanzable. Desde su gran experiencia, ¿qué nos ayuda más a la hora de transmitir un mensaje que consiga aglutinar al mayor número de personas en el compromiso de una sociedad saludable? Y digo saludable, no entro en otros aspectos que también hay que contemplar, como la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Seguir trabajando en el lema de la utopía, con los pies en la tierra, y perdón, porque el mensaje ya sé que evidentemente es un poco esquizofrénico, o olvidarnos de las utopías, abordar el fenómeno desde la más estricta de las realidades, que no dejan de ser francamente preocupantes, por ejemplo, con el notable incremento que está sufriendo el consumo de cannabis y las demandas asistenciales que ya está viendo Proyecto Hombre y otras organizaciones como consecuencia de esa banalización del consumo de cannabis. En su opinión, ¿es conciliable la utopía con el mensaje? No sé si me he sabido explicar en la pregunta, pero creo que es muy importante que reflexionemos sobre esto. Gracias. Gracias, querido amigo. Yo creo que no podemos olvidarnos de la utopía. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace unos meses, en Proyecto Hombre y en Cataluña, estábamos hablando de la posibilidad de instalar un centro de Proyecto Hombre en Tarragona. Alguien nos dijo, no, porque esto ya es muy difícil, no vamos a conseguir absolutamente nada, las autoridades están pasando y no hay tampoco, afortunadamente, no habrá suficientes enfermos para acudir a ese Proyecto Hombre en Tarragona. Pusimos en marcha Proyecto Hombre en Tarragona, hablamos con las autoridades tarragonenses, nos instalaron en un estudio magnífico con todas las posibilidades para que allí tuvieran cabida los hombres y las mujeres, los niños, porque es que además gente afectada por el mundo de la droga no son jóvenes de 15, 18 y 19 años. Uno visita Proyecto Hombre Barcelona y allí hay gente pues casi de mi quinta, allí hay personas mayores, allí hay jóvenes y allí hay lo que más abundan efectivamente muchachos de 18, 19 años. Pero estábamos trabajando para colocar Proyecto Hombre en Tarragona con pocas posibilidades porque entendíamos que el mundo de la droga y la lucha contra la droga en los medios había pasado. Nuestra sorpresa ha sido cuando, al cabo de 2 años de instalar este Proyecto Hombre en Tarragona, ya no hay suficiente capacidad para recoger a tantos muchachos que vienen a Proyecto Hombre de Tarragona. Estamos hablando de nuevo con el alcalde de Tarragona, por cierto, desde aquí quiero mandarle un abrazo por la solidaridad y por el empuje y por lo que está haciendo, ayudando a Proyecto Hombre. Es insuficiente y estamos haciendo otro gran edificio para atender a los muchachos y muchachas que acuden a Proyecto Hombre en busca de una solución y en busca de una salida. Desgraciadamente me da la impresión que esta asignatura pendiente vamos a continuar en ella dentro de 10, 15 o 20 años. No podemos terminar con la droga. Desgraciadamente, eso es un sueño que nos gustaría a ti y a mí que fuera realidad, pero va a ser imposible. Hay mucho negociante internacional con el mundo de la droga que nos lo va a impedir. Pero que sepan estos negociantes que hay una legión de jóvenes y de gente madura como tú y como yo que estamos dispuestos a ganar la batalla. Si no a ganar la batalla, hacerlo más difícil para ellos y más fácil para nosotros. ¿Alguien quiere saber o quiere conocer de las historias? Yo de las historias del mundo de la radio en la lucha contra la droga podía contarle, y aquí está Begoña, que ha sido pues mi número 1, mi número 2 y mi número 10 en la lucha contra la droga. Cuando llamábamos a Proyecto Hombre y necesitábamos que viniera 1, 2, 3 o 4 personas afectados, los que quisieran venir al micrófono, acudían no solamente jóvenes, sino los padres que nos contaban cómo sus hijos entraron en el mundo de la droga, cómo sus hijos decidieron dar un paso adelante para llamar a la puerta
de Proyecto Hombre y tratar de recuperar. Nos contaban las historias de lo mal que lo habían pasado cuando cayeron en el mundo de la droga y lo felices que estaban en ese momento porque acababan de luchar y de ganar la batalla. Y qué efectiva era escuchar a esos jóvenes que habían pasado un año o unos meses por Proyecto Hombre y que estaban recuperados. Eso valía 1 millón, eso era oro puro para el mundo de la radio. No es difícil y es distinto que lo cuentes tú como comunicador que lo cuente una persona que ha pasado por ese infierno del mundo de la droga y que lo ha recuperado y que está otra vez luchando por la vida. Me gustaría veros también en aquellos acontecimientos cuando llenábamos el Nou Camp o el campo del Real Madrid o el campo del Sevilla, cuando había 100 o 100 y pico mil personas aplaudiendo sobre todo al proyecto y a la lucha contra la droga, a Proyecto Hombre. Hay tanta gente trabajando en los distintos centros de Proyecto Hombre en España que no serían suficientes las palabras de agradecimiento para esos jóvenes que están haciendo posible la recuperación de tantas personas que han caído en este infierno y que creíamos haber solucionado y haber ganado la batalla, pero nos quedan todavía muchas páginas en blanco, desgraciadamente, para continuar luchando con el mismo amor y con la misma fuerza. Desde aquí el homenaje a los que están en distintos centros de Proyecto Hombre en toda España, luchando cada día. Y permitan que envíe también un fuerte abrazo a Baltasar Garzón, que fue el que tuvo la iniciativa en Cataluña para iniciar y para montar aquel Proyecto Hombre que tantos buenos resultados nos dio, no solamente en Cataluña, sino en el resto de España, con los acontecimientos deportivos que los contaban. Recogimos no solamente el aplauso de la gente, sino los dineros que necesitaba y que continúa necesitando Proyecto Hombre. Había una pregunta por ahí, María Sáez, la directora del Departamento de Salud Pública y Preventiva del Hospital Clínico y también de Fundades, la Fundación Educación para la Salud. María. Gracias, Ubaldo. Yo quisiera felicitar enormemente a Luis del Olmo, porque recuerdo en el año 88, cuando estaba el ministro Julián García Vargas, el compromiso que él tuvo en un encuentro, además, la segunda jornada de Cultura de la Salud, y él cómo realmente respondió a la importancia que tiene la educación y la comunicación para todo el tema de la drogadicción, que empezaba a ser una verdadera epidemia. Pero lo que más me preocupa ahora, y por eso mi pregunta, en aquellos años, yo recuerdo en el clínico, cuando tratábamos a los jóvenes que nos venían, sobre todo la gran atención de los medios de comunicación, no ya por las drogas, sino por el resultado de muchos que sobrepasaban el asunto de droga, pero habían tenido la infección del VIH, habían adquirido un SIDA. La sociedad respondió de pleno, quiere decir, el sentido de riesgo estaba altísimo. Mi pregunta es, en los años 90 continuó la epidemia del SIDA, se pudo combatir enormemente, médicamente y gracias también a los medios de comunicación. Y había una respuesta siempre en los hospitales, en el nuestro también, en el clínico. Si había problemas de drogas, Proyecto Hombre, o sea, teníamos una respuesta rápida, además había una relación directa, era como la parte terapéutica y sanitaria, no ya medicamentosa, sino Proyecto Hombre. Bien, han pasado más de 20 años. El índice de riesgo de la población con el tema de la droga está bajo mínimo, y existe y continúa, y es terrorífico pensar que la población no tenga ese sentimiento tan elevado como el extremo del SIDA y ahora tan mínimo sabiendo que continúa. El SIDA ya es una enfermedad crónica, ahora vemos pacientes que los tratamos para que dejen de fumar. Pero el tema de la droga, con todo lo que ello conlleva de destrucción social y familiar, es una percepción mínima. El Proyecto Hombre sigue creciendo, pero la sociedad no es consciente de ese problema. ¿Qué tienen que decir los medios? Me gustaría, querida María, estar de acuerdo contigo que la lucha contra la droga y el mundo de la droga está bajo mínimos, pero yo no lo creo. Yo visito
con frecuencia los centros de Proyecto Hombre en Barcelona, en Cataluña, en Tarragona ahora con estos centros nuevos, y veo la cantidad de jóvenes y menos jóvenes que llaman todos los días a la puerta de Proyecto Hombre para recuperarse. Lo que pasa es que los medios hacemos que ese bajo mínimo la gente entienda que efectivamente está pasando la lucha contra la droga y los efectos contra la droga. Desgraciadamente no es así, o pienso que no es así, no sé si estaré equivocado. Pero yo insisto, cada vez que nos acercamos a cualquiera de los centros de Proyecto Hombre, en Barcelona, o en Madrid, o en mi tierra, en Castilla y León, hay todavía muchas páginas en blanco y mucha lucha que hacer y muchos acercamientos que tenemos que hacer a las autoridades para que las autoridades que están entregadas en este momento, pero que podían estar más entregadas en esa lucha contra la droga para que sea más eficaz y que algún día podamos decir el mundo de la droga ha llegado a su fin porque hemos convencido ya a toda la juventud o toda la persona que queda afectada por la droga en 4 días se acerca a cualquiera de esos proyectos hombres y se recupera en unas semanas. Eso es un sueño. Permítame que yo continúe en ese sueño, querida amiga. Creo que en el fondo estabais contando lo mismo, lo que es verdad que hay una baja percepción social y lo explicaba. ¿Qué hacemos los medios de comunicación? Pues lamentablemente, como en la agenda, esto lo puede explicar mucho mejor Ubaldo Cuesta que yo, como en la agenda de los medios hay tantas alarmas, tenemos el problema de los refugiados, pero tenemos el problema de la violencia de género, pero tenemos muchos problemas. Yo ahora trabajo en otro programa, afortunadamente, y cada día nos come la actualidad. Y lamentablemente, ¿por qué sucede esto? Pues porque no es novedoso, porque las drogas cuentan con un plan nacional, no provocan alarma social. Yo creo que un poco ese es el mensaje que han ido trasladando cada una de las personas que además tienen relevancia y que han intervenido. Hombre, si de esa declaración contra las drogas de mañana saliera un compromiso de los responsables de los medios de comunicación de realmente dedicar un tiempo, ya no digo 1 hora a la semana, que es un lujo y que dudo que se pueda conseguir, pero al menos de que sí se aborden más allá de las estadísticas, sino que se visibilicen, pues lo que explicaba Luis, situaciones de adolescentes, pero de personas de 40 años dentro. En la próxima mesa redonda veremos cómo ha habido un cineasta que ha trasladado eso a la realidad. Explicar qué sucede cuando tienes un problema de drogas. Y es tan complicado, tan complejo como que debería, y ahí está en manos igual del Plan Nacional sobre Drogas. El señor Babín puede reunirse con los responsables de los medios de comunicación y firmar un acuerdo que se cumpla de verdad, porque también se han firmado muchos manifiestos y muchos acuerdos para visibilizar, para comprometerse en relación a la violencia de género, y unas veces se cumplen y otras no. Pero en todo caso pasa por un acuerdo político y de los responsables de los medios de comunicación, porque los que empiecen a trabajar como periodistas no pueden tomar las decisiones. Ni siquiera yo, en el programa en el que trabajo, puedo decidir hoy vamos a hablar de drogas. Tiene que ser desde arriba, donde permitan que se puedan hacer esos espacios, pues como yo en mi caso, y por alusiones, es que he sido una privilegiada. Es que en el momento que Luis, en el año 90, dijo vamos a montar todos contra las drogas y te ocupas tú, había más compañeros, pues yo pude especializarme, y es verdad que luego me impliqué, pero si no hubiera habido un director que hubiera decidido que ese programa se hiciera, no habría aparecido esa información en Protagonistas. Perdona, me gustaría, Begoña, me gustaría decir, nunca he hecho este comentario y lo voy a hacer ahora. Yo estoy muy agradecido a Proyecto Hombre y a la lucha contra la droga. De no haber existido ese programa en la lucha contra la droga, probablemente mi vida hubiera cambiado. Yo estuve amenazado por la banda criminal ETA. ETA estuvo en 8 ocasiones muy cerca de asesinarme.
Estuve a punto de dejar el país porque ETA no solamente me amenazaba a mí, sino a toda mi familia. Y la fuerza para mantenerme y suspender aquel viaje que estuve a punto de realizar a Buenos Aires y de quedarme allí hasta que pasara el mundo del terror, fue la programación de Proyecto Hombre, la programación que teníamos y la lucha que estábamos haciendo contra la droga. Yo decía, no puedo dejar esto. Y fue esa lucha contra la droga la que me, entre comillas, obligó a quedarme trabajando en el mundo de la radio. Prefería el riesgo que suponía, porque yo no me quedaba callado en esa lucha contra los asesinos de ETA, pero me apetecía y me apeteció hacer y correr ese riesgo porque creía más necesario la lucha contra la droga que cualquier amenaza que la banda terrorista ETA tenía conmigo y otros compañeros de la radio, pero sobre todo en esas 8 ocasiones, confesado por los propios terroristas que vinieron en mi busca, impidió que yo abandonara el país y abandonara el programa y abandonara la lucha todos contra la droga. Eso fue lo que me hizo continuar, junto con Begoña y otros compañeros a los que desde aquí quiero enviar un fuerte abrazo y que han hecho posible formar un equipo como La Roca, fuerte y empeñado en esa lucha contra el mundo de la drogodependencia. Bueno. Qué importante es que, aun manteniendo la idea del mercado y de que queremos ganar dinero y como quieren los empresarios, al mismo tiempo piensen en lo que decíamos antes de la felicidad. Yo entiendo que los empresarios quieran ganar dinero, todos queremos. Y entiendo que el mundo de la droga no lo da más otras cosas. Es importantísimo mentalizar a los verdaderos responsables, lo que tú decías antes, que el jefe de redacción sepa que aunque esto genere menos audiencia o dé menos dinero, hay que hacerlo. Por eso queremos montar ese comité técnico y por eso hablamos a los medios de comunicación y a los jefes de los medios de comunicación para que de verdad se sensibilicen de eso, porque al final están hablando de sus propios hijos. Y estamos hablando hasta de beneficios para sus hijos, para su sociedad, para sus familias, ¿no? Bueno, me iba a apasionar, por eso te iba a dar la palabra al subdelegado del gobierno, pero no sé si antes había otra por ahí, ¿no? Sí, había una antes por ahí, hacemos esta y cerramos, si os parece bien, porque nos quedan ya 2 minutos. Sabemos que las personas que consumen son cada vez más jóvenes, sabemos que los medios de comunicación que eran más potentes hace tiempo, ahora mismo son en algunos casos sustituidos por redes de forma inmediata, lo sabemos todos, Facebook, Twitter, este tipo de redes. Y me preocupa especialmente el mensaje que podamos mandar a los jóvenes y quería saber la opinión o cuál sería el mejor mensaje que podrían aportarse desde los medios para poder usar una estrategia de prevención que fuera efectiva. Muchísimas gracias. Pues, ¿sabes una de las cosas que lamento, recordando la historia pasada, la historia de hace 4 días, y lo comentábamos muchas veces en el equipo de protagonistas en la lucha contra la droga? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros éramos los únicos que una vez a la semana al menos luchábamos contra la droga, con ese banderín de enganche para que los muchachos abandonaran esa lucha del terror? Ha desaparecido el mundo de la droga. Y si ahora echas un vistazo a las programaciones de las cadenas de radio, que son muchísimas más, o de los programas de televisión, no hay ningún programa, ni semanal, ni por supuesto diario, ni quincenal, un programa que diga algo por el estilo: vamos a luchar contra la droga. Y eso a mí me da mucha pena. Eso me da mucha pena. A las nuevas promociones del mundo del periodismo me gustaría que estuvieran donde estuvieran, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, hicieran un esfuerzo y trabajaran para poner en marcha y levantar un banderín de enganche para que la lucha contra la droga no se muera, no se olvide. No sé si había una pregunta del subdelegado y cerramos ya. 2 cositas basadas en mi experiencia.
una parte y es mi admiración por Luis del Olmo. Yo lo primero diría, aquí se ha hablado mucho de Proyecto Hombre, me gustaría también tirar una lanza a favor de otras ONGs que también están trabajando en el tema, algunos de cuyos representantes están aquí y que, por tanto, yo también les agradezco todo ese esfuerzo. Yo entiendo que Luis del Olmo está muy ligado a Proyecto Hombre, pero hay otra serie de entidades. La primera. La segunda sería, cuando Luis del Olmo empezó su programa, era un programa que había. Yo puedo contar que en el año 96, yo, con unos programas que había en televisión, donde se banalizaba el tema y se hacían bromas con el tema de las drogas, la delegada del gobierno en aquel momento y yo fuimos a hablar 2 o 3 veces con altos responsables de televisión para intentar que hubiera algún programa, que hubiera alguna historia donde se pudiera hablar de las drogas. Textual, vamos, se nos dijo que no reiteradas veces, 2 o 3 veces se nos dijo que no. Y no hubo ninguna manera de meter 1 minuto, 2 minutos en algún programa. Que ninguno de los presentadores quería asociarse al tema de las drogas y que por tanto desde televisión no nos iban a dar ninguna entrada en el tema. Eso lo he vivido yo, hablo el año 96, el año 97. Con lo cual mi admiración por Luis, por Begoña, que de alguna manera mantuvieron eso, pero eran ellos, o sea, era unos de todo el tema. Y por tanto yo agradezco eso. Y Luis del Olmo acaba de decir que hoy sería prácticamente imposible hacer esos partidos contra la droga, que en su día se hicieron. Hoy eso no se podía hacer. ¿Qué ha pasado para qué? ¿Que no estamos en el candelero? Que no lo sé, pero es un tema que me duele un poco, ¿no? Pues no sé, que hay otras noticias que venden más. El problema, el por qué no había otros programas, no solamente en televisión. Si hubiera habido en nuestro tiempo un programa de televisión, la labor hubiera sido, y el resultado hubiera sido otro. Pero el tema de la droga no vendía. Decían, no llegaba. Yo cuando abríamos el micrófono para la lucha contra la droga y teníamos a las madres y a los chicos afectados, yo en aquel momento decía, en ese momento te están escuchando cientos, miles de personas. Era muy interesante, porque era verdad además, porque era la primera vez que gente que había quedado arrancado por el mundo de la droga hacía unas declaraciones explosivas y maravillosas, cuando te contaban aquellos jóvenes por qué cayeron en el mundo de la droga. Venían sus novias además y venían a contar el esfuerzo que estaban haciendo en Proyecto Hombre para salir del mundo de la droga. Pero desgraciadamente lo que tú dices es que no hay espacios ni hay banderines de enganche en los medios de comunicación para luchar contra la droga. Bueno, para eso estamos nosotros aquí intentando hacer un esfuerzo. Tienes razón, mis amores estaban en Proyecto Hombre y había otros proyectos que estaban haciendo y que están haciendo el mismo esfuerzo con el mismo y buen resultado. Bueno, si os parece, le damos un fuerte aplauso a Luis del Olmo.